Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y se están conectando en una emisión más del programa Género y Deporte. Yo soy Ana Laura Valdés y estoy con Paulo Santamaría. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, buenas noches, Ana. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Muy contento de estar un viernes más en Género y Deporte. Así es. Y bueno, pues seguramente las personas que nos están siguiendo este año notaron que este año vamos a empezar desde los conceptos, porque el viernes pasado platicábamos sobre la importancia de conocer los conceptos, por qué tener conciso el concepto para que no haya males entendidos, para que no haya ambigüedades. Entonces, a partir de ese programa es que vamos a empezar a conceptualizar y ahora sí, desde la curiosidad que seguramente les dejamos el programa pasado, les vamos a ir diciendo cuáles son Mm. los conceptos que tenemos que tener precisos y que con ellos vamos a ir complejizando las cosas, porque como bien les decíamos el programa pasado, ¿verdad, Paulo? Que a partir del concepto conciso podemos complejizar a partir de la interseccionalidad y empezar a construir pues nuevos paradigmas, protocolos de investigación, círculos de reflexión. ¿O no, Paulo? Sí, justamente, y también pues comentábamos que de un solo concepto también pueden irse conectando otros y al final crear una serie, pues como un mosaico, un tipo mosaico en donde vamos a ir dándonos cuenta que cada concepto conecta con otro y con otro y con otro y pues justamente ayuda a que podamos, como dijiste, crear protocolos, programas, acuerdos, cursos, talleres, etcétera. Entonces, pues si quieres podemos comenzar. Así es. Entonces, para que no asumamos que ya conocemos todos los conceptos, el día de hoy se llama visibilizando lo invisible. Es decir, que si no nombramos lo que existe, pues es invisible. Y hoy vamos a nombrar el concepto y vamos a hacer la definición. Y nos estamos basando en estas definiciones desde el glosario de políticas universitarias para la igualdad de género, que se lo puedes encontrar ahí si lo googleas, glosario de políticas universitarias. Es más, les podemos poner ahí el link para que si lo quieren tener a la mano, descargar, que creo que es importante, podríamos ponerlo ahí en el chat, seguramente el staff de comunicación nos está ayudando a colocarlo. Entonces sacamos las definiciones de ese glosario que es a partir de una gran investigación y compilación desde la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y que estamos replicando justo para que toda la UNAM tengamos este concepto claro y nos basemos en ello. Entonces, pues, ¿te parece, Paulo, que vamos a iniciar con el primer concepto? Si quieres también ir proyectando una presentación que tenemos por ahí, ¿no? De esta, para que siempre lo visual ayuda. Entonces, bueno, aquí empezamos con, ahí creo que está en la última, ahí vamos regresándonos, ahí está, justo, visibilizando lo invisible, entrando en estos conceptos de género. Y bueno, pues me voy a permitir leer esta diapositiva que dice los conceptos de género que se refieren a las construcciones sociales y culturales sobre lo que significa ser hombre o mujer, se conectan con otros conceptos que muestran la desigualdad y roles sociales para explicar la violencia de género. Están profundamente arraigados en las estructuras sociales que sostienen la desigualdad entre mujeres, hombres y disidencias sexuales, alimentando así la discriminación y el control. Por lo tanto, entenderla requiere considerar tanto las dinámicas de poder como los sistemas de creencias que perpetúan los roles de género tradicionales. Entonces, bueno, pues a partir de este párrafo en donde estamos nombrando cómo el conocer estos conceptos de género ayuda a ir comprendiendo cómo es que se empezaron a construir esas desigualdades, esas expresiones de género, esa asignación de roles de qué hacer y qué no hacer simplemente por ser mujer o ser hombre, cómo se han creado estas discriminaciones, cómo pues al fin y al cabo hay una relación de poder, ¿no? A partir de las desigualdades. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda a complejizar y que no nada más es tan sencillo entender la cuestión de género como desde los conceptos, sino irla construyendo. Entonces, bueno, pues si nos damos a la siguiente, vamos a empezar ahora sí
con el primer concepto, que es violencia. No sé si de las personas que nos están escuchando y nos están viendo saben qué significa violencia, porque luego asumimos de, violencia, y le preguntas a alguien así, quien esté escuchando, pregúntele a la persona que tiene al lado y dígale, ¿qué significa violencia? Y te quedas como, o sea, sí sé, pero no sé cómo explicarlo, pero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va el concepto. La violencia puede definirse como una interacción humana alterada que conlleva con una intención agresiva, es decir, amenazar o hacer daño físico, psicológico o material a otra persona o grupo, aprovechándose de una situación y relación de poder que lesiona sus derechos. Entonces, recuerden que lo estamos retomando del Glosario de Políticas Universitarias para la Igualdad de Género en la UNAM, y esto que les estoy nombrando quiere decir que es tener la intención de hacer daño a otra persona desde una amenaza, desde una cuestión de palabra, ¿no? Que sabes que va a hacer daño. Yo en algunas charlas que con gusto he tenido la oportunidad de compartir con Pablo, luego doy este ejemplo. No es lo mismo que yo voy caminando y me voy a caer y me tropiezo con algo y sin querer le pego a Paulo. Eso tiene que ver con una cuestión de como una reacción, algo natural, de me voy a caer y sin querer le pegué a Paulo. Eso no es violencia, posiblemente es una reacción y puede ser hasta agresivo para él de decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me hiciste eso? Pero, por ejemplo, si yo estoy en el salón de clases con Paulo y sé que ya viene al salón y que se va a sentar y le quito la silla para que se caiga, eso tiene toda la intención de hacerle daño a Paulo. Y ahí ya es violencia, porque está predeterminada. Es decir, yo generé como, ahí viene Paulo, le voy a quitar la silla. O sea, sabes que le va a hacer daño. Y no nada más en cuestión física, a veces lo hacemos en cuestión sentimental, ¿no? Desde la manipulación, las amenazas. Entonces, desde ahí viene el concepto de violencia. Es importante que sepamos qué es violencia porque luego lo utilizamos por utilizar, ¿no? Entonces, ya sabemos que tiene que ver con algo intencional, ¿no? Y que conlleva pues esta cuestión agresiva también, pero de amenaza, puede ser psicológica, puede ser material, puede ser física, puede ser verbal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado en no hacer actos violentos. Y justamente, bueno, ahora que Ana nos ha acercado al concepto de violencia, sabemos que hay distintos tipos de violencia. Entonces, como para identificar un poco, sabemos, bueno, ya lo dijo Ana, es un acto que hacemos de forma consciente y que tiene la intención total de lastimar, ya sea física, emocional o mental. Pues bueno, ahora vamos a hablar de la violencia de género. En concepto tal cual, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, llámese mujer o disidencia sexual por condición de género, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Entonces, bueno, ahora que sabemos que tiene que ver específicamente que atañe al género, es decir, a las mujeres o a las disidencias sexuales por su condición de género, o sea, tal cual, condición de género, mujer, disidencia sexual, y es cualquier otro acto como el que llamó, como el que nombró Ana, del concepto de violencia, que pueda dañar o lastimar o perpetuar la violencia hacia pues las minorías. En este caso se le llama minoría o personas más vulnerables respecto a la condición de su género. Entonces, bueno, ahí ya vamos como dándonos cuenta que hay diferentes tipos de violencia. En otro momento y en otros programas más de género y deporte ya los hemos hablado, hemos tocado otro tipo de violencias, pero específicamente, bueno, la violencia de género es por la condición de ser mujeres o disidencias sexuales y que nos ataque directamente. Así es. Y bueno, retomando este concepto sumamente importante de violencia de género, posiblemente también han escuchado el concepto de acoso, que a veces puede ser confundido con hostigamiento o abuso sexual, como lo mencionábamos en otros programas. Entonces, ahorita vamos a referirnos solamente al concepto de acoso. Y acoso, su definición tal cual como viene en el Glosario de Políticas Universitarias para la Igualdad de Género, es acoso es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar o importunar a alguien con molestias y requerimientos. Es importante que sepamos que el acoso
es entre pares, entre iguales, que es la diferencia entre el hostigamiento. El hostigamiento tiene que ver con ya una situación de poder, una subordinación. El acoso tiene que ver contra iguales, que estamos en par. No hay un acto de poder, no hay una subordinación, no es jefe y personal que le apoya, no. Ese es hostigamiento. Cuando es, que muy bien lo nombraba la vez pasada Paulo, que decía, es que si levantas una denuncia, por ejemplo, ¿no? Por hostigamiento, pero no hay un trato de subordinación, ahí podría desvirtuarse la ruta de acción, porque en realidad es una situación de acoso. Acoso tiene que ver, nuevamente les comentamos, con comportamientos para intimidar, perpetuar, apremiar o importunar a alguien, pero tiene que ver con pares. Y bueno, el acoso también puede ser acoso psicológico, que este tiene la finalidad de someter a la víctima a través del quebrantamiento de su confianza y de su autoestima por medio de la humillación pública, de la burla, de generación de confusión, incertidumbre, cuestionamiento de sus principios y valores. Posiblemente hayan estado en una situación de acoso que a veces no sabemos que es acoso, ¿no? Como que dicen, ay, bueno, es este humor negro, pero hay estas líneas muy delgadas entre esta burla y humillación y que también ya te genera a ti una problemática pues en tus emociones. Entonces, bueno, ese es el acoso. Y bueno, ahora entendiendo esta parte que tiene que ver con las relaciones de poder que comenta Ana Laura y que puede ser el acoso confundido con el abuso o confundido incluso con el hostigamiento, pues podríamos entender que estos conceptos también se conectan, como lo decíamos en el programa pasado, con algo que es llamado androcentrismo. Entonces nos preguntamos, bueno, andro, podríamos entender que el sufijo andro tiene que ver con hombre, ¿no? O con masculinidad. Entonces, cuando hablamos de un androcentrismo, es un término que proviene del griego andros, hombre, y define lo masculino como medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad, invisibilizando todas las realidades, experiencias y aportaciones de las mujeres. Y bueno, creo que aquí sí es claro, podemos entender que sistemáticamente vivimos en un mundo androcentrista que refiere a que primero existen las necesidades, las oportunidades, las visibilidades de los hombres, ¿no? Un ejemplo rápido, conectándolo con que es un término griego, pues la historia que conocemos del mundo, pues fijamente está escrita por y para hombres. Y entonces las mujeres van apareciendo en la historia de repente como la esposa de, un ejemplo sería, por ejemplo, el 15 de septiembre, ¿no? Que conocemos a José Ortiz de Domínguez, era la esposa del corregidor. Entonces empiezan a aparecer las mujeres, pues como parte de la historia, pero no como protagonistas, sino como esposas, como partes segundas de. Entonces podemos ir entendiendo poco a poco en estos ejemplos que el mundo gira a partir de el androcentrismo, ¿no? Y que sistemáticamente se va desarrollando y que, bueno, ya lo que vamos viendo respecto a la igualdad de género y etcétera, pues ya tiene que ver con que necesitamos dar la visibilidad a que también las mujeres, sus experiencias y sus aportaciones, pues son importantes. Claro, y ahorita llevado de la mano, como bien lo nombra Paulo, desde el androcentrismo, si nada más no círculo es el hombre, pues esto ha llevado a las desigualdades de género. Y ese es el otro concepto. Entonces, la desigualdad de género. ¿Qué es la desigualdad de género? Bueno, pues es esta división sexual del trabajo, que es una forma de organización social y asignación diferenciada de actividades, de tareas, trabajos a partir del sexo. Y esta distribución distintiva del trabajo descansa sobre una separación del espacio doméstico o privado de la familia y el espacio público, que es el de la economía y de la actividad política. En este orden social, a las mujeres se les asignan las tareas domésticas y actividades relacionadas con la crianza y el cuidado de la familia y otros dependientes, y los hombres son aquellas relacionadas con el ámbito público, a la que se les otorga mayor valor y son remuneradas. Entonces, como lo nombraba Paulo, el androcentrismo pues gira en que todo es a partir del hombre, ¿no? Y eso conlleva a estas desigualdades de género porque a partir de cómo nacemos, si tú naces hombre y tú naces mujer, inmediatamente hay una asignación de tareas para la mujer, que como dice aquí en el glosario para
de políticas universitarias es la mujer en el ámbito privado, es decir, en casa, los cuidados, la crianza, y el hombre en lo público, o sea, afuera de casa. Se va a trabajar, se va a hacer cuestiones sociales, políticas. Entonces, eso tiene que ver con las desigualdades de género. Es decir, no tenemos las mismas tareas, sino cada quien tiene las suyas, es para hombres y es para mujeres. Entonces, de ahí se va desmenuzando todo lo que vamos escuchando, ¿no? A partir de los discursos, por ejemplo, de una conferencia en materia de género, para que sepamos bien cuando hablan de desigualdad de género, androcentrismo, y bueno, pues ahora el que viene, que va a platicar Paulo, también es sumamente importante. Sí, justamente también comentar que es importante que ahora que los conozcamos, los usemos a razón, ¿no? Podamos entender que cuando hablamos de violencia ya sabemos de qué hablamos, cuando hablamos de violencia de género, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora entendiendo las desigualdades y ya nos dimos cuenta que el hombre ámbito público, mujeres ámbito privado, pues bueno, el ser conscientes de estos conceptos también nos llevan a entender el concepto de discriminación. Toda distinción basada en la exclusión o restricción por razones de origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, género, preferencias sexuales, incluso hasta estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Y bueno, este concepto, además de venir dentro del glosario, es el concepto que está tal cual, así escrito, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Entonces, bueno, este concepto creo que es algo que todos hemos vivido, porque incluso yo me preguntaba cuando estábamos leyendo y trabajándolo, ¿cómo es posible que el estado civil o la edad también fueran un motivo de discriminación, ¿no? Y pareciera que son todas estas pequeñas acciones de las cuales no somos conscientes, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a pedir trabajo, la experiencia y la edad son una razón para impedirte o brindarte un trabajo, ¿no? O porque te ves muy pequeño, o incluso al estado civil, ¿no? Seguimos, como lo comentaba en el programa pasado, con algo muy simple como los formularios, poniendo nuestro estado civil, ¿no? Si somos solteros o si somos casados, si somos viudos, divorciados, porque esto dentro de los sistemas económicos, sociales, incluso heteropatriarcales, que ya iremos viendo en los próximos programas qué significa este concepto, pues tiene una valía que nos hace ser diferentes los unos de los otros, ¿no? Y que nos permite también entender a qué tenemos o no tenemos acceso. Y tal cual, como lo dice el concepto, la discriminación es toda aquella acción que impida a partir de esto, incluso de cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, cómo nos lee el otro, pues que no permitamos libre gozo de nuestros derechos humanos, ¿no? Tal cual, derecho humano, acceso a la vivienda, acceso a la salud pública, incluso acceso a la vida social y recreativa, pues muchas veces el impedimento de estos derechos humanos, pues es discriminación. Así es, y yo creo que ese es uno de los conceptos que luego normalizamos un montón, pero en realidad se está ejerciendo discriminación. Hay una exclusión simplemente por estas categorías que tú nombras, ¿no? De la raza, la edad, que a veces decimos, bueno, pues es que sí, ya estoy grande. Pero ¿quién dice por qué? Pues si no te hace más o menos valor, que justamente el siguiente concepto tiene que ver con eso, qué valor le damos a las cosas, a las personas, al sexo, al género, y es machismo. ¿No? Seguramente has escuchado este concepto que se llama machismo, pero no sé si lo tenemos bien conciso, bien concreto. ¿A qué nos referimos cuando decimos, es que tú eres bien machista? ¿Y sabemos a qué nos referimos? Entonces, ahí les va. El machismo es ese fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de los hombres, expresados como la violencia, la fuerza y ante todo esta actitud de superioridad y dominio sobre las mujeres y las disidencias. Entonces, aquí viene en esta imagen donde dice machismo, dice, ¿cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? A ver, les doy un segundo para que piensen y digan, ¿a qué se está refiriendo? Pues claro, despectivamente a esas cosas que hacen las mujeres. O sea, hasta hago eso, ¿no? Entonces, el machismo tiene que ver con estos hombres que también hay mujeres que consolidan
a que el hombre vale más de la mujer, ¿no? De, bueno, es que es hombre, déjalo. Pues es, entonces, es este pensamiento, este fenómeno sociocultural de creer que vale más un hombre que una mujer o una persona disidente. O sea, simplemente es eso, pensar y asumir y de verdad tener la absoluta creencia de que el hombre vale más. Y pareciera que, no, eso ya no pasa. Bueno, al ratito que les digamos unos ejemplos que traemos sumamente concretos, se van a dar cuenta y yo estoy segura que muchos van a decir, ¿qué? ¿Todavía existe eso? No puede ser. Bueno, pues sí, en pleno siglo XXI existe la creencia de que solo por ser hombre se vale hacer ciertas cosas inferior, haciendo inferior a la mujer, siendo con sus comentarios despectivos hacia la mujer y hacia las disidencias, por supuesto, ¿no? Que son estos sectores, como lo nombraba Paulo, vulnerables, en donde solo por ser mujer se vale, ¿no? Ser grosero, se va por ser hombre. Entonces, ese es el machismo. Estas conductas, que ahorita también va a platicar un poco más de los micromachismos, estas que son más, es un poco más conductual, pero el machista es esto, creerse superior y de dominio por arriba de la mujer y de las disidencias. Y ahora sí va Paulo con este de los micromachismos. Bueno, pues sí, justamente es importante aquí, además del concepto de que nos muestra este glosario, voy a platicarles un poquito acerca de lo que muchas colectivas feministas piensan acerca del término de micromachismos. Pero bueno, como tal, los micromachismos es un término acuñado por el psicoterapeuta argentino Luis Bonino y el cual se refiere a actitudes de dominación suave, de bajísima intensidad, formas y modos labrados y negados de abuso e imposición de la vida cotidiana. Hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Y bueno, de ahí de entrada ya nos podemos dar cuenta que dentro de la misma construcción del concepto, Luis Bonino lo maneja o lo habla pues como si fuera algo que pues no importa mucho, ¿no? Entonces justamente esta parte es lo que muchas colectivas feministas y muchas posiciones teórico-feministas y transfeministas identifican acerca de que este concepto no debería ser llamado micromachismo, ¿no? Porque no hay microviolencia o no hay un concepto que defina que es todo esto, igualdad de género, discriminación, o no hay mini racismos, por ejemplo, ¿no? Es como, es racismo y ya. Y justamente como Ana Laura lo comentaba con el concepto anterior, el machismo es machismo y ya. Y además, este machismo es lo que también está, pues sí, interactuando con todo lo demás y es una fuerte, pues sí, ¿cómo llamarlo? Herramienta de sometimiento, de dominación, etcétera, que existe y que está ahí, ¿no? Entonces, históricamente hablando, pues justamente esto es lo que se trata como de decir, bueno, o sea, sí será micromachismo, no será micromachismo. Pero bueno, justo un ejemplo de esto, está la imagen que tenemos aquí que dice, bueno, que te piropeen en la calle no es malo, deberías sentirte halagada. No tengo nada en contra de los gays, pero a mí que no me digan nada. Entonces, justamente son estas pequeñas palabras, estas pequeñas, pues, sutilezas suaves que, pues, refieren a violentar y a someter bajo estos comentarios o bajo ciertas actitudes, pues, que tienen que ver con formas de machismo, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, terminan violentando a las mujeres y a las disidencias sexuales, ¿no? E incluso también entre pares, también sucede y también como mujeres o como disidencias sexuales, también al ser una herramienta sistémica del heteropatriarcado o del patriarcado, pues también las hemos replicado y las conocemos y hemos convivido con ellas, ¿no? Porque incluso son muchas veces parte de nuestras dinámicas sociales. Así es. Y fíjate que estoy segura que luego no conocemos estos micromachismos, ¿no? Estas actitudes. Pero, por ejemplo, tan sencillo como pensar que si vamos a tú y yo a tomar algo y a comer y yo pido una cerveza y tú pides un café y otro mesero trae la orden, la cerveza posiblemente te la den a ti por ser hombre y a mí me Ujú. den el café. Entonces, esa es una actitud desde el machismo. Entonces, son estas conductas que tienen que ver con estos roles que pensamos de, ah, la cerveza es para el hombre y viene con la desigualdad. Entonces, ya ahorita lo estoy complejizando, ¿no? Pero ya
O sea, el chiste es que vayamos diciendo, esta conducta tiene que ver con esto. Las personas que nos asumimos feministas y que ya traemos como todo este rollo de mirar las desigualdades, pues vamos complejizando. Entonces, el chiste es que con estos conceptos justo vayamos logrando entender un poco más de por qué este comportamiento, de dónde viene. Y aquí viene esto que hablaba Paulo, que es ahora el último de los conceptos que vamos a ver hoy, antes de entrar al ejemplo, que es el patriarcado. El patriarcado, así como viene en el glosario de políticas universitarias, es una forma, que esta palabra me parece fundamental, tradicional, porque es algo de tradición, ¿no? Es una forma tradicional de organización social que suele ser la base de la desigualdad de género, ¿no? Según este tipo de sistema social, se les confiere más importancia a los hombres o a lo que se considera masculino que a las mujeres o a lo que se considera femenino. Entonces, tradicionalmente, las sociedades han sido organizadas de tal manera que la propiedad, la residencia, la descendencia, así como la adoptación de decisiones con respecto a la mayoría de las áreas de vida, ha sido dominado por los hombres. Y los fundamentos para este fenómeno suelen invocar razones biológicas y continúan sustentando muchos tipos de discriminación de género. Es decir, el patriarcado es esta forma de cómo se tiene que mirar la vida, ¿no? Y que donde los hombres pesan más que las mujeres. Y así debe seguir. O sea, porque es algo, pues si así ya se hace, ¿no? Seguramente si hablamos con una persona que tenga más de 70 años, pero pues siempre el hombre fue del lado derecho de las calles. Ahí tiene que ir para proteger, porque es una forma de organizar la sociedad, donde el hombre tiene que cuidar. Entonces va del lado derecho porque tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque entonces todas estas tradiciones que tienen que ver con cuestiones conductuales, que tienen que ver con quién es la persona líder, que tiene que ver con quién tiene más, todo eso tiene que ver con esta forma tradicional de organización social que tiene derecho a ser así simplemente porque siempre ha sido así. Y pues hay que romper esos paradigmas, que eso es lo que buscamos, ¿no? Por eso estamos con estos conceptos, para romper paradigmas y para que decirles que las tradiciones se pueden romper y podemos generar otros paradigmas y otras tradiciones. No porque siempre se ha hecho así, es que debe de seguir, no tiene que permanecer. Entonces lo que queremos es romper el patriarcado, ¿no? Seguramente si alguien ha ido a marchar, pues una de las consignas siempre, ¿no? Es fuera el patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que conozcamos estos conceptos y no queremos que se los aprendan así, de memoria, sino justo como lo mencionaba Pablo, que lo reflexionemos y que lo vayamos complejizando y que digamos, a ver, voy a regresar al programa de género y deporte, donde venían los conceptos y entonces, bueno, pues esperemos que tengan ahí un poquito más eh, pues sí, de los conceptos más claros, ¿no? Para ahora sí, pues irnos a el ejemplo, o no sé si quieras decir algo antes de empezar con el ejemplo. Sí, pues justamente entender también que el patriarcado es algo que no, ahora que conocemos el concepto y que ya lo has compartido y lo has explicado, pues que sí no confundamos el patriarcado, que el patriarcado tiene que ver con hombres. Porque en muchos espacios y en muchos lugares he oído que cuando las mujeres o las disidencias sexuales nos referimos a el patriarcado, los hombres siempre piensan que estamos hablando de hombres, ¿no? Es como de, el patriarcado es igual a odiamos a los hombres. Y pues Sí, sí que entendemos que es una forma de organización social, un parte de este sistema, parte también de todo lo que nos conforma como sociedad humana, ¿no? Y que no solamente afecta el patriarcado a las mujeres y a las disidencias sexuales, que sí somos quienes estamos más vulnerados por él, pero pues que es una forma que existe en el mundo y que también los hombres son parte o víctimas también de este espacio o de esta forma tradicional, ¿no? Porque pareciera que los hombres que no están muy cercanos a estos conceptos o que no entienden, pues sí, pareciera que es como de, ay, no, es a nosotros no nos ataca o a nosotros no nos importa porque no, patriarcado es para las mujeres y para las disidencias sexuales. No, también los hombres se han visto afectados por el patriarcado. Y que bueno, les educan, perdón por lo que, pero esto creo que es importante, o sea, les educan a partir del patriarcado y del ujú, androcentrismo. sí, Entonces, también de construir eso es muy complicado, o sea, porque decir es que a mí me educaron a que pues yo me siento y me sirve mi hermana.
Y bueno, pues eso tiene que ver con todo lo que hemos platicado, la desigualdad de género, el patriarcado, el machismo, el androcentrismo, o sea, entonces, justo porque es una forma tradicional, la venimos arrastrando y pues la verdad es que se está heredando y el chiste es romper con eso. Claro. Y bueno, ahora sí, pues vamos a dar inicio a este ejemplo que traemos para ustedes, para que entiendan, justamente esto se conecta con la palabra que ha estado hablando, diciendo Ana Laura, acerca de lo tradicional, ¿no? Y que obviamente ya si lo llevamos a espacios más específicos y concretos, pues es una situación política religiosa, de la cual también hablamos en conceptos pasados respecto a la discriminación, ¿no? Que la discriminación también puede ser por origen étnico, por raza, por edad, e incluso por creencia religiosa, ¿no? Y bueno, ya estos casos ya los conectarán ustedes con las situaciones actuales en el mundo para que podamos también entender qué posición tienen las mujeres y los niños y las personas mayores en estos espacios también. Así es. Entonces, pues bueno, vamos de lleno con este ejemplo que les traemos que tiene que ver con la llegada de los talibanes hace 3 años, en agosto de 2021, en donde en Afganistán se ha vuelto a sumar con ellos le llaman el oscuro capítulo, ¿no? También encontramos este ejemplo en la Amnistía Internacional, en donde pues vemos que la sociedad afgana lucha mientras las autoridades de facto talibán cometen violaciones a los derechos humanos. Es decir, que empiezan estas restricciones, pues, desde la tradición, ¿no? Pensando que las mujeres están por abajo totalmente y absolutamente del hombre y es donde violan los derechos humanos. Entonces, bueno, pues les vamos a compartir 10 restricciones impuestas, porque son impuestas, a las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán. Y bueno, pues ahí vamos, Pablo, para que la gente escuche que parece de verdad que es mentira, ¿no? O sea, que esto no existe, pero pues no, sí están. Sí, pues justamente en el contexto político histórico de Afganistán y de toda esta guerra que existe históricamente desde hace cientos y miles y millones de años, por decirlo nada más, pues, pero sí, o sea, es un conflicto viejísimo y estas restricciones han existido siempre y que justamente como lo comentó Ana Laura, pareciera que actualmente en el 2025 estas restricciones no existieran, ¿no? Porque somos un mundo más justo, somos un mundo de igualdad, etcétera, ¿no? Pero bueno, la primera restricción es ir al colegio o a la universidad porque la educación ha sido vetada. Y justamente, ¿no? Te podrías poner a pensar, bueno, es que yo conozco casos de mujeres afganas o de mujeres que viven en Medio Oriente, que van a la universidad. Tenemos, por ejemplo, a Malala, ¿no? Malala es un caso específico de esta historia de restricción y de entendimiento, de activismo para permitirle a Malala ir a la universidad, ¿no? Y que Malala pudiera estudiar y que Malala pudiera salir de este espacio, ¿no? Pero bueno, específicamente ir al colegio o a la universidad, ahí ya hay discriminación, o sea, ya se están, violencia de género, o sea, ya se están uniendo estos conceptos que vimos con anterioridad y que se van mezclando entre sí. Ahí ya hay cientos de miles de violaciones a sus derechos humanos como mujeres. Así es. Y bueno, pues otra de las restricciones que hay con la llegada de los talibanes, porque en realidad siempre han existido, pero después hubo una, entrecomillado, apertura a que la mujer accediera al Sí. ámbito público, tuvo menos restricciones, pero apenas, o sea, que estamos hablando de 2021, regresaron estas restricciones, o sea, más contundentes y es como una regresión, o sea, ya le han dado un mínimo pasito porque como bien lo menciona Pablo, pues en cuestión social política pues está complicado, pero ya habían dado un mínimo y ahora pues se echaron 100 para atrás. Entonces, bueno, otra de las restricciones es trabajar. Las mujeres han sido excluidas del mercado laboral. Es decir, o sea, las mujeres en Afganistán no pueden estar fuera del hogar. Entonces tiene que ver con estas desigualdades de género. Tienen nada más la posibilidad de estar dentro del hogar y nada más les están permitiendo trabajar en ciertos hospitales, ¿no?
para atender a mujeres y a niñas que tiene que ver con el ámbito privado, que es con la crianza, con el cuidado, ¿no? Y siempre y cuando que no puedan ser reemplazadas por hombres. Es decir, si un hombre lo puede hacer, pues qué mejor, y la mujer no, pero nada más hay ciertos, ¿cómo se llama? Trabajos para las mujeres que son estos en hospitales y de cuidado, ¿no? Entonces, aparte, si vas a trabajar, tienen prohibido interactuar con colegas varones. O sea, no puedes, si vas, no puedes hablar con los varones, únicamente vas a lo que vas y ya. Entonces, bueno, pues ahí, justo como bien menciona Pablo, aquí también, pues los derechos humanos, o sea, están transgredidos terrible, ¿no? Es la desigualdad de género, tiene que ver con, pues, el machismo, ¿no? De la superioridad, el patriarcado. Entonces ahí vemos cómo, pues, siguen en pleno 2025 ahora, pues, restricciendo a las mujeres simplemente por ser mujer, porque la ven inferior. Sí, y bueno, ahí conectado justamente con estas restricciones, pues está vestir como quieran. Sabemos culturalmente hablando que las mujeres de Medio Oriente no tienen permitido mostrar su cuerpo de ninguna forma, ni tampoco su cara. Se sabe que, bueno, usan este velo que les tapa toda la cara y solo les permite, pues, tener los ojos. A veces, porque también hay ciertos casos donde el velo les cubre la cara por completo, y ni siquiera pueden ver los ojos porque, bueno, dentro de su cultura y de sus tradiciones, las mujeres no pueden mostrar su cara porque esta cara solamente está permitida para los hombres de su familia, muy en este caso, pues sus esposos, ¿no? Que ya pues, de facto así entrando está horrible, ¿no? O sea, el hecho de cubrir y no permitir la libre autogestión de su cuerpo es en sí ya una violación a derechos humanos, ¿no? Porque sabemos que el primer territorio que habitamos y lo primero que debería de pertenecernos como personas sin distinción de género es el cuerpo. Y saber que nuestro cuerpo está restringido, incluso como decidimos adornar o cubrir o vestir este cuerpo, pues está restringido, ¿no? Y además, pues deben de cumplir un estricto código de vestimenta, que sabemos que es pues el velo o el hijab, y pues el vestido completo que tapa desde la cabeza, bueno, en este caso el vestido está separado del hijab, pero es del cuello hasta abajo de 3 4 centímetros arriba del pie, abajo del tobillo. Entonces, Todo. todo. En cambio, en su Nada. Y además, pues sí, los colores también se sabe que culturalmente hablando, los colores también tienen mucho que ver con de qué color es el vestido que usan, pero regularmente siempre son colores oscuros que no sean llamativos para que no puedan ser, digamos que centros de atención o que otros hombres puedan mirarles, ¿no? Y bueno, y ahora seguramente están escuchando estas restricciones y dicen, ¿cómo es posible? Ahora súmenle que no pueden salir de la casa sin su maram. No sé cómo se pronuncia, maram, maram, Maharam. pero bueno, ¿cómo es? Maharam. Maharam. Ah, bueno, es que como no trae la A. Ajá, sí. Pero bueno, no importa. El chiste es que no pueden salir, las mujeres afganas no pueden salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un mahara, que es el hombre de parentesco más cercano como el padre, el hermano o su marido. No Yes. tienen derecho a salir solas y nada más, si van a salir, tienen que salir con estas personas de un parentesco tan cercano. Y esta regulación se extiende incluso al acto de desplazarse ya sea a un autobús o a un taxi. Y estas, por supuesto, estas restricciones van a limitar su autonomía, su movilidad, su acceso a servicios básicos, sus oportunidades, por supuesto, laborales, que ni siquiera tienen acceso a ello, ¿no? Y pues la socialización, imagínense, o No. sea, tú como mujer, imagínate que no puedas salir sin el acompañamiento de tu papá, de tu hermano o de tu marido. ¿Qué restricción hay a tu privacidad, a tu derecho a decisión, ¿no? A tu acto de, pues, íntimo. O sea, todavía que te dicen cómo vestirte, si ir a un lado a trabajar o no, ni siquiera puedes salir a la calle, a un espacio público, sin alguien que te acompañe. Entonces, también miremos la vida que llevan estas mujeres. Por eso, ¿no? El alzar la voz ante los derechos humanos y los derechos de las mujeres.
Y bueno, pues ahora verán esto que también nos compete demasiado por el área en el que trabajamos, que es género y deporte. Sí, justamente, un punto muy importante y que verdaderamente no sé, no encuentro ni siquiera palabras, pero que se conecta justo a la restricción de la vida pública, que en este caso sería pues practicar deporte, ¿no? Está vetado para las mujeres. Sí conocemos casos de mujeres afganas que han participado en competencias internacionales deportivas, pero incluso en el fútbol, porque ahí hay algo importante dentro de esta práctica del deporte, el fútbol era el único deporte en donde se les permitía, antes de la toma de poder del 15 de agosto del 2021, era el único deporte en donde las mujeres afganas podían participar, pero pues si nos damos cuenta, el fútbol, históricamente hablando, pues es un deporte para varones, ¿no? Y además es un deporte que remarca mucho la virilidad, la masculinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era el único deporte en el que se sabía que había participación femenina, por ahí otros deportes, pero más en este. Y pues justamente, ¿no? O sea, se les veta después de la toma de poder del 2021, no pueden practicar deporte. A pesar de que mundialmente hablando, se sabe que todas las confederaciones deportivas, incluso el COI, muestran el practicar deporte como un derecho humano. Y está vetado para las mujeres afganas. Y eso que tiene que ver con esto que nombrábamos, que en Afganistán con la llegada de los talibanes ahora, hace 3 años, y que antes también se restringía, pero el deporte, como dices, ya estaba permitido y en realidad regresó a la restricción. O sea, Ujú. es que le van sumando hasta que, o sea, en realidad ya tienen el control de su vida. O sea, los talibanes ya tienen el control de la vida de las mujeres. Y bueno, ahora la sexta restricción es, imagínense, subir a un autobús con hombres. O sea, la segregación en el transporte. Bajo este régimen talibán, los espacios públicos, como ya lo hemos visto, pues el trabajo es el espacio público, ¿no? La mujer no se puede subir a un lugar en donde haya hombres, es decir, un autobús. O sea, prevalece que el género masculino y más bien el sexo de hombre es quien tiene el dominio, ¿no? En el espacio público y entonces pues han transformado en vehículos de división, marcando un límite inequívoco entre los mundos de los hombres y de las mujeres. Entonces la mujer no le permiten estar en convivencia con otros hombres más que con sus maharam, Ujú. que son el marido, el hermano o el padre. Entonces, imagínate no poder ni siquiera subir a un autobús. Claro, recordemos a la otra restricción que en realidad ni siquiera tienen el poder de decisión de salir a la calle si no eres acompañada. Entonces, bueno, pues ahí les vamos sumando, por supuesto, a la transgresión de todos los derechos humanos que podemos imaginar. Sí, y justamente aquí en los comentarios de las personas que nos están viendo, Miguel Ángel Estrada nos comenta que en Mozambique las niñas solo practicaban danza, o sea, solo tenían espacio para practicar danza y los varones, evidentemente, pues fútbol, ¿no? Y dice que esto se lo compartió una maestra de estos países en un seminario del año pasado, ¿no? Y justamente entender que había una maestra que había salido del país para acceder al mundo público y que evidentemente no todas las mujeres han tenido la fortuna para poder ir más allá, ¿no? Y que tampoco tendrían que migrar para poder ser mujeres libres. Y Claro. bueno, ahora el siguiente sería elegir con quién se casan, cuántos hijos o hijas quieren tener y cuándo mantener relaciones. Y bueno, esto sí es, creo que es una de las restricciones más conocidas mundialmente hablando, porque pues bueno, hemos escuchado palabras como el harem, que es este grupo de mujeres en donde se practica la poligamia, cuando realmente no es que exista una poligamia ética de mutuo acuerdo, sino que es una imposición social, porque desde la religiosidad sabemos que los varones pueden tener todas las mujeres que quieran, todos los hijos que quieran, y además, pues ya estamos hablando de algo eh, pues difícil de comentar, de ponerlo en línea, que es pues el abuso sexual y la violación, ¿no? Porque justamente no pueden tener, no eligen cuándo tener relaciones sexuales. Y además todo el hito de la sexualidad y de la
salud reproductiva y sexual de las mujeres, ¿no? Porque también tenemos por entendido o se sabe de forma más mundial o más conocida que las mujeres cuando están menstruando, pues no tienen permiso ni siquiera de dormir ni de hacer, pues obviamente, del baño en los espacios internos de la casa. O sea, se tienen que bañar en otro lado, se tienen que asear en otros lados, incluso acceder al baño en otros lados, no dentro del espacio en casa, porque pues se sabe es un espacio privado sagrado, entonces desde ahí ya nos vamos dando cuenta que el acceso a la salud reproductiva, el acceso a la salud sexual, incluso con quién se casan o se relacionan, pues no existe, ¿no? Está restringido y es un montón de violación de derechos humanos. Realmente, sí, pues es que tienen totalmente el control, ¿no? De las vidas y deciden en qué momento actuar y en qué no. Y también deciden si pueden ser vistas o no, que esa es la octava restricción, ¿no? Que tanto los espacios privados como los espacios públicos, pues ya es un lugar de vigilancia y de control para las mujeres. O sea, ya está como Foucault diría, ¿no? El ojo vigilador ante sus conductas, ante sus pensamientos, ante sus reacciones. Entonces, lo que están haciendo los talibanes para las mujeres afganas es que las mujeres no pueden ser vistas, ¿no? Y deben hasta en sus hogares evitar ser vistas. Y para que no sean vistas, no pueden asomarse a los balcones que tienen en sus hogares y las ventanas las tienen que obscurecer de sus domicilios para que si puedas estar pasando, no se vea quién está, no te veas tú, porque no puedes, no tienes el derecho a que te vean. Entonces tienen que evitar cualquier extraño que las pueda ver, simplemente pues su padre, su marido o su hermano. Entonces las ventanas están opacas y no pueden salir a sus propios balcones. Y tampoco pueden ser fotografiadas las mujeres, ni filmadas, ni se pueden publicar imágenes impresas en revistas, en libros de mujeres. ¿Por qué? Porque pues la mujer pertenece al padre, al marido y al hermano. Y esta restricción, por supuesto, lo que hace es que invisibiliza el reconocimiento de que existen las mujeres, ¿no? Y que existen las mujeres para que sean vistas, para que sean nombradas. Entonces, bueno, pues ahí pues contribuye estas grandes restricciones a la transgresión de los derechos humanos, a la autonomía, a justo lo que nombrabas, ¿no? Al cuerpo. Tu cuerpo te tiene que pertenecer, ¿no? Tú decides qué hacer con tu cuerpo y ahí ni siquiera te pueden ver el cuerpo, no, ni siquiera el momento, me parece a mí, el no poder ser vista es invisibilizarte. Por eso este título que poníamos, visibilizando lo invisible, porque en Afganistán lo que quieren es casi, pues, borrar a la mujer, ¿no? Del país. O sea, que nada más sea controlada y vigilada. Entonces, bueno, pues una de las restricciones es esta, ser vistas. Y bueno, esto hasta este momento ya nos hemos ofendido, nos hemos indignado, al menos los últimos 25 minutos, y ya entonces viene este acto de protestar y de negar la libertad de expresión. Entonces las mujeres tienen prohibido hacer actos de protesta y está negada totalmente la libertad de expresión, que a pesar, como lo comentaba Ana Laura, fue hace 3, 4 años que comienza este ingreso de los talibanes a Afganistán y que regula todas las restricciones de acceso a la visibilidad de la mujer. Obviamente hay mujeres que ya tenían una vida pública y que ya trabajaban, que ya salían a otros espacios, que justo a veces hasta eran el sostén de sus familias. Entonces, obviamente que hay una discrepancia, se empiezan a mover, a movilizar grupos de mujeres y sí, más adelante, bueno, ahorita ya lo veremos en la siguiente diapositiva o en la última diapositiva, pero sí hubo protestas, sí ha habido libertad, no libertad de expresión, pero sí ha habido este choque de decir necesitamos hablar y necesitamos visibilizarlos. Y bueno, aunque a pesar que sabemos que estructuralmente hablando, pues en Afganistán las mujeres no tienen derecho a expresarse y menos a protestar. Sí, es pues, porque hay una indignación, ¿no? O sea, y la protesta pues es la forma en donde podemos expresar esa indignación. Y bueno, el último punto de la restricción es ir al salón de belleza. Existe una orden por este régimen talibán en donde fue un cierre forzado de los miles de salones de belleza que existía Sí. porque en efecto ya había las mujeres que pues tenían sus espacios de socialización y uno de ellos era los salones de belleza, en donde tiene que ver con su
autocuidado, con un momento de esparcimiento, con un momento recreativo, un momento de encuentro, de unión entre mujeres, un espacio seguro para ellas, para platicar para ellas, ¿no? Un poquito de hacer una retroalimentación, posiblemente un momento en donde se generan y construyen diálogos hasta de las mismas protestas y bueno, pues los talibanes lo que deciden es forzar este cierre a los salones de belleza en Afganistán, en donde pues lo que hacen es que cierran una fuente de socialización y de encuentro y también, por supuesto, una fuente de ingreso, ¿no? Para las economías de las familias por las personas que eran las dueñas de esos salones de belleza, pero bueno, esa es la última restricción de estas 10 para las mujeres en Afganistán por el régimen talibán. Y bueno, pues la última diapositiva de las que les comentaba, pues bueno, dice, las mujeres afganas tienen que enfrentarse a un oscuro panorama bajo el régimen talibán. La negación de sus derechos básicos, la limitación de oportunidades y la coerción constante forjan un futuro lleno de obstáculos. Sin embargo, a pesar de este desolador contexto, mujeres y defensoras de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de Afganistán, se organizan, intentan coordinar protestas, se reúnen y se manifiestan tratando de resistir y defender su libertad. Muchas son las que siguen recordando al mundo que la búsqueda de la justicia y la dignidad puede ser silenciada por completo y nos piden a la comunidad internacional, hablen de nosotras, no nos olviden. Y pues sí, justamente lo que comentaba hace un momento, sí hubo varias, pues sí, protestas o reuniones de mujeres para hablar acerca de todas estas restricciones. Y justamente también, bueno, las protestas empiezan un año después, en diciembre del 2022, pero actualmente, gracias a estas protestas en Kabul, ya hay un grupo de mujeres que han logrado acceder al derecho laboral y que sí han podido acceder a trabajar. Obviamente con más restricciones, pero gracias a estas protestas, pues han podido acceder a un trabajo para sí, mantenerse o mantener a sus familias. Así es. Y bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo y la intención de este programa era conocer estos conceptos y darles un ejemplo concreto, ¿no? De una situación actual, una situación real que se está viviendo en Afganistán de esas mujeres. Y hicimos esta relación de hablen de nosotras, no nos olviden. Y por eso poníamos visibilizando lo invisible, porque en realidad, aunque estamos pues del otro lado, ¿no? En un país en donde es México, que está muy alejado a Afganistán, pues lo que queremos es que se conozca lo que está viviendo también las mujeres afganas y qué podemos hacer desde nuestra trinchera. Y en primera instancia es conocer los conceptos, reconocer, hacernos visibles y bueno, ir creando espacios libres de violencia, libres de discriminación, libres de desigualdades de género. Entonces, bueno, esperamos que era el objetivo de este programa, una reflexión, ¿no? Un cuestionamiento y que esto lo lleven a la mesa mañana cuando coman, en la mañana, ¿no? Y que la gente conozca que existen todavía desigualdades de género muy fuertes, restricciones, transgresión de los derechos humanos y que lo que busca el derecho universitario es romper eso, por supuesto, desde nuestra trinchera, es decir, que no exista discriminación y exclusión en ninguna parte deportiva universitaria. Y bueno, esperemos que les haga una grata reflexión y que por supuesto nos vean el próximo viernes a las 7 de la noche para seguir hablando de conceptos y de algunos ejemplos. ¿O no, Paulo? Así es, ya el siguiente programa pues estaremos hablando concretamente del género y pues bueno, también seguiremos tomando como referencia los glosarios que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México ha preparado para nosotros desde la Coordinación para la Igualdad de Género y otros espacios que también se han sumado para hablar acerca de violencia de género y de género. Y pues bueno, muchas gracias. Así es, pues nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Paulo. Chao.